Hola, ¿qué tal? Soy Dramabox y bueno, como habéis visto en la foto, pues vamos a hacer unas tiendas de temática ciencia ficción de Star Wars. Bueno, lo primero, la primera tienda, voy a explicar cómo he hecho más o menos un poco cada una de las tres tiendas. En este caso la primera, pues la base, como habéis visto ahí, con un rodillo de esto de textura como de placas de metal, pues lo he pasado por un trozo de poliestireno. Y ahora pues voy a cortar el tamaño que quiero, basándome un poco en esas placas, pues para no cortar una placa entera, sino que con el propio dibujo me da el tamaño que quiero. Como veis, para hacer paredes, para hacer suelos, para hacer, bueno, todo tipo de zona industrial o de ciencia ficción, al final de esta temática, este tipo de rodillos, yo tengo varios, este tipo de rodillos te facilitan mucho porque ya te da una base por donde trabajar o incluso una base final en la que puedes pintar y queda bastante bien, que es en el caso de esta tienda. Bueno, ahora lo que estoy haciendo es cortarlo un poco más fino porque lo que quiero es que parezca una plancha de metal, por lo tanto tiene que ser fina, ¿no? Para que sea más realista. Ahora lo que voy a hacer es pegarlo a una base, sobre todo para que tenga un poquito más de grosor, porque como van a ir unos postes para tener un toldo, necesito que se claven en algún sitio. Entonces, bueno, pongo una base, aunque luego la quitaré y se quedará un poco suspendida, pero bueno, para que tenga ese grosor. Bueno, como veis aquí corto unos palitos que van a ser los postes donde la estructura donde se sujete un toldo que voy a poner. Los palitos estos, los que serán los postes, no los estoy poniendo totalmente verticales, sino que los pongo con un poco de inclinación para que parezca que el toldo este tenga un poco de tensión. Bueno, ahora, evidentemente, después de echarle Mod Podge, voy a pintarlo todo. Voy a utilizar 3 colores metálicos para hacer esta plancha de metal. Toda la base va a ir con este color hojalata, así cobrizo. Y bueno, luego voy haciendo diferentes detalles, cambiando un poco el color a varias planchas, pues con un color más claro, un color más metálico, ya para que haya variedad. Estos son los colores que he elegido, como veis ahí, cobre bruñido, hojalata y gris metalizado. Como esto es un suelo que está en el desierto, pues está muy gastado, pues le pongo un lavado negro para apagar todos los colores, homogeneizar un poco y que quede mucho más oscuro y desgastado. Como siempre, para lo que es el suelo, pues textura de esta de Vallejo, que es muy rápida y queda muy bien. Y bueno, aquí veis una foto, no lo grabé, pero bueno, pues la estructura de palos, que es donde va a ir el toldo encima. Bueno, pues como son tiendas, pues para que tengan cosas dentro, yo estuve haciendo todas estas cajitas. Como veis, son cubos de poliestireno en los que le he ido haciendo como unas pequeñas líneas para que parezcan como cajas así más de ciencia ficción, y le he ido pegando diferentes trozos de piezas de resina que tengo de un molde de Green Stuff Wall, y que pues ya veis cómo queda un cubito de poliestireno súper sencillo. Pues se le pegan 3 cosas y ya, pues yo qué sé, no sé qué elemento será este en Star Wars, pero como veis, pues queda muy futurista y muy sci-fi. Bueno, todas estas cajitas, pues cada una la voy pintando de un color diferente. Veis ahí pues unos grises, otros más color así más amarillo, más beige.
la especie de pantalla esa de ordenador naranja, bueno, las pantallas negro. Todo esto luego se le da un pincel seco bastante fuerte, porque como está así son tiendas que están en el desierto con un montón de polvo y suciedad, pues puede estar muy desgastado. Y lavado, tanto lavado marrón, lavado rojizo, lavado negro, cualquier lavado se va combinando bien. Y aquí, bueno, pues enseño unas fotos así un poquito más en detalle de cómo queda al final pues todas estas elementos. Y el toldo, bueno, no lo he grabado en ninguna de las 3 tiendas, no he grabado cómo es el proceso del toldo, porque ya haré un vídeo aparte de cómo hacer este tipo de toldos, pero bueno, para que veáis aquí un poco pues cómo queda instalado. Vamos ahora con la tienda número 2. En este caso es como si fuese un elemento circular con un poste y un toldo encima. Como veis, bueno, no enseño cómo lo he cortado, pero al final son 3 piezas circulares de diferente tamaño que he ido poniendo una encima de otra. Le he hecho también este cubito con diferentes elementos que tenía por ahí de plástico y un poste central, como veis, otro trozo de poliestireno, madera, eso circular, y unos palitos pegados que son los soportes del toldo que va en la parte de arriba. La construcción, la verdad, parece muy elaborada, pero la verdad es que es bastante sencilla. Simplemente es ir cortando las piezas y poniendo una encima de otra a diferentes tamaños, diferentes diámetros y ya está. Luego lo que es la pintura y elementos pues como eso, antenitas y cosas así, es lo que le da la vidilla a la pieza, pero el resto es bastante sencillo. Para la pintura, bueno, pues como veis, un color beige de este blanco hueso que queda muy bien con este estilo. En el centro, digamos, de esa tienda, el suelo, pues como veis, igual con el rodillo le he sacado unas planchas de metal, lo he pintado de gris y para adentro. Bueno, no tengo mucho más material de estas tiendas, tengo fotos que ahora vais a ver de cómo he ido haciendo pues el tejado, ¿ves? La pintura, toda la parte de los postes de madera, pues los he pintado de negro para que parezca metal, luego con un pincel seco metálico también da ese aspecto. Los toldos, como veis, que bueno, ya haré un vídeo aparte, pero para que veáis el color que tiene, se pegan encima, esto al final son toallitas, es una toallita de estas del baño, seca, que se le pinta y tiene esa textura muy interesante de toldo, de tela. Y vamos ahora con la tercera y última tienda. En este caso es un poco diferente porque esta tiene unos muros y entre esos muros es donde está, digamos, el toldo de la tienda. Bueno, pues para hacer esos muros, con un trozo de poliestireno he hecho este cubo, una bolita de estas que se venden en el bazar recortada por la mitad para hacer esta cúpula típica de estas de casas de Tatooine y estas zonas. A este muro pues le corto lo que es una puerta de esta manera. Con esta plantilla voy haciendo el corte despacito. Y aquí veis cómo queda. A esto se le pone también otro borde, como veis aquí, por ambos lados. Luego todo esto, todas las uniones y un poco para darle textura, lo relleno con masilla tapa juntas de esta, para darle textura y sobre todo para las uniones, que quede todo muy, muy uniforme. Y la característica de estos edificios es que todos los bordes están muy redondeados, así que con una lija pues voy pasando y voy curvando todas estas esquinas. Y una vez que he llenado toda la casa de polvo, pues esta es la estructura básica donde va a ir la tienda y bueno, este tipo de casa de Tatooine muy típico. Le pongo un suelo para centrar un poco el espacio de la tienda y ahora se le pondría ya, pues como veis aquí, de otro molde que tengo de Stenery Forge, bueno, pues una puerta, algún elemento en la pared así tecnológico
como veis. Y con esto estaría ya construida la tienda. Luego simplemente, pues como veis, ponerle un par de palos y un toldo de la misma forma que lo he hecho con las otras tiendas y ya estaría. O sea, tampoco me he complicado mucho. Luego pintura, pues un poquito de lavados por todos lados, el color desierto dentro del edificio, la puerta luego de otro color, detallitos a lo mejor pues en el intercomunicador ese de la pared, pues ponerle más metálicos, negros, para que parezca que tiene botones, pero no tiene más complicación. Y aquí veis, bueno, pues unas fotos un poco más en detalle de cómo, con las cajitas estas que he ido creando antes, pues cómo quedaría la tienda. Y bueno, ahora os voy a enseñar unas fotos de cómo quedarían las tiendas, pues ya metidas, digamos, en un diorama con miniaturas un poquito más ambientadas, que ahí es cuando tiene mucho más importancia, coge vida y bueno, como veis, pues mucho más interesantes y mucho más bonito. Y ahora os voy a enseñar un poco en detalle cada una de las 3 tiendas para que veáis cuál ha sido el resultado final de cada una de ellas, aparte de, bueno, esas fotos, pero bueno. Esta primera, pues como veis, una estructura circular, después un poste central que sujeta a ese toldo, con como esa forma circular de arriba, que es donde están pegados los palos que sujetan el toldo. Y bastante sencillo, como veis, tampoco tiene ningún tipo de elemento más complicado. Esta segunda, bueno, pues una estructura para sujetar el toldo bastante básica, y luego lo que le da la fuerza, digamos, son todo ese tipo de cajas con elementos de tecnología que están por ahí tirados, que es lo que hace que sea un poquito más visual. Y bueno, esta última, la tercera tienda, que bueno, es una tienda que está un poco más integrada en estos tipos de edificios desérticos, pero la construcción pues es similar al otro, los postes, el toldo. Bueno, ya os enseñaré un vídeo de cómo hago yo este tipo de toldos, pero es muy sencillo. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. A disfrutar. Adiós.